Hola a todos, soy Marta García, soy fisioterapeuta y técnico superior en acupuntura y medicina china. Voy a hablaros del sistema de acupuntura que he desarrollado llamado acupuntura distal combinada. Voy a hacer una breve exposición en la que veremos las principales características de dicho sistema. Vamos a ver qué es la acupuntura distal combinada. La acupuntura distal combinada es un sistema que he desarrollado después de formarme en distintos sistemas de acupuntura distal. Me he formado en acupuntura Tung, equilibrio de meridianos, microsistemas, he ido probando todos estos sistemas en la consulta, en la clínica, y he visto que hay unos sistemas que funcionan mejor para unas cosas y otros que funcionan mejor para otras. Incluso el orden en el que usemos dichos sistemas también es muy importante a la hora de conseguir un buen efecto terapéutico. Entonces, el sistema de acupuntura distal combinada simplemente es el sistema que yo desarrollo en consulta, ¿vale? He ido probando y he visto qué es lo más efectivo y lo he estandarizado en forma de protocolos para poder transmitir esta formación. Entonces, vamos a ir viendo las principales características de este sistema. Bueno, ¿qué es la acupuntura distal combinada? Pues es la combinación de distintos sistemas de acupuntura distal, ¿vale? Vamos a usar distintos sistemas de acupuntura distal y la acupuntura Tung, ¿vale? La acupuntura Tung es muy importante dentro del sistema de acupuntura distal combinada. De hecho, yo me he especializado en acupuntura Tung. He realizado la formación completa con dos de los referentes más importantes mundiales, a nivel mundial, de acupuntura Tung, como son el doctor Wei-Che Yang, discípulo directo de Tung, y Susan Johnson, que lleva más de 30 años enseñando acupuntura Tung por todo el mundo. Decidí especializarme en acupuntura Tung porque me parece que dentro de los sistemas de acupuntura distal es el sistema más potente, ¿vale? Es el más potente, que conseguimos una mejoría más grande y que nos permite reducir de forma notable el número de sesiones. Pero en acupuntura distal combinada lo que vamos a aprender no es solo a usar la acupuntura Tung, sino que vamos a aprender, que esto es muy importante, cómo combinar los puntos de acupuntura Tung con otros sistemas de acupuntura distal. ¿Vale? Hay que seguir un orden específico y hay que mantener un equilibrio entre ellos, porque si no, en lugar de sumar los efectos, lo que vamos a conseguir, lo que va a pasar es que vamos a perder efecto terapéutico. Entonces, en acupuntura distal combinada vamos a ir aprendiendo todos esos sistemas y cómo combinarlos. Vale. ¿Qué es el sistema de acupuntura distal combinada? Bueno, pues es un sistema que está basado en correspondencias holográficas, que ahora más tarde veremos qué son las correspondencias holográficas, y las relaciones que existen entre meridianos, ¿vale? Y lo que vamos a conseguir es aprender una forma muy eficaz de tratar el dolor, la rigidez, parestesias, hormigueos, calambres en las distintas partes del cuerpo. Está estructurado, la formación de acupuntura distal combinada está estructurada en forma de monográficos por regiones. Es decir, tenemos el monográfico de lumbalgias y ciáticas, el de cervicales, el de cefaleas, el de hombro, y lo que vamos a aprender es cada parte de cada sistema distal, pero aplicado a esa región. Al aprender las partes del sistema aplicadas a esa región, lo que conseguimos es aprender de forma mucho más profunda y exhaustiva cada sistema cuando vamos a tratar dicho dolor. ¿Vale? Vamos a especializarnos en el tratamiento del dolor en cada una de las zonas. Entonces, al aprenderlo y estudiarlo en forma de monográficos en cada seminario, por un lado conseguimos ese conocimiento tan profundo y por otro lado lo que vamos a ir es interiorizando el sistema, cada uno de los sistemas poco a poco, de tal manera que al final sabremos manejar todos los sistemas, pero al aprenderlo parte por parte, lo aprendemos mucho más fácil y no nos vemos desbordados porque son muchos puntos o porque es difícil de memorizar, ¿vale? Vamos a ir poco a poco y de esta forma, sin darnos cuenta, al final sabremos tratar todos los dolores de todo el cuerpo sin tener que dedicarle muchísimo tiempo al estudio.
Bueno, cada monográfico está estructurado, ¿vale? Y lo que vamos a aprender son protocolos simples de tratamiento de cada región, ¿vale? Son protocolos simples que combinan puntos de acupuntura TUM y puntos de los meridianos principales de acupuntura clásica, ¿vale? Veremos cómo podemos ir jugando con los distintos sistemas. Mediante esos protocolos simples, que ya os digo que son súper sencillos, cuando terminéis el monográfico vais a poder usarlos desde el minuto 1, ¿vale? Según terminéis el monográfico, desde el principio vais a poder aplicarlo en consulta, ¿vale? Porque está estructurado de forma muy, muy sencilla, muy fácil, pero no por ello menos eficaz, sino todo lo contrario. Son protocolos súper, súper eficaces. Entonces, son protocolos simples, pero vamos a ir adaptándolos a cada paciente, según lo que nos vaya manifestando el paciente. De tal manera que al final el alumno va a saber cuál es la sucesión idónea de puntos que tiene que ir usando para cada paciente. Habrá pacientes que con un punto o dos sea suficiente y ya no necesiten más porque ya no tienen dolor, pero hay pacientes que, bien porque su patología es más crónica o quizá no hemos elegido exactamente los puntos o no los hemos pinchado con la precisión necesaria, pues necesite otro microsistema. En cualquier caso, vais a saber cómo tenéis que ir manejando cada uno de los sistemas y qué punto es el siguiente que tenéis que usar hasta conseguir que el dolor del paciente desaparezca por completo. Bueno, entonces básicamente el sistema de acupuntura distal combinada combina puntos de acupuntura TUM. Fijaros que lo dejo aparte porque para mí la acupuntura TUM es el sistema más potente y más importante de acupuntura distal combinada. Y por otro lado combinaremos puntos de acupuntura clásica, ¿vale? Puntos de acupuntura TUM, puntos de acupuntura clásica y puntos reactivos, ¿vale? Estos tres tipos de puntos son los que van a estar englobados en cada uno de los sistemas y son sobre los que vamos a trabajar. Vale, ¿cuáles son las características principales de la acupuntura distal combinada? Bueno, lo primero, como su propio nombre indica, son puntos distales. Todos los puntos que vamos a usar son puntos distales, alejados de la zona del dolor. ¿Qué ventajas tiene el hecho de usar puntos distales? Bueno, si usamos puntos distales, para el tratamiento del dolor, la zona del dolor se va a quedar libre. Con lo cual, imaginaros que un paciente tiene un dolor dorsal y yo uso puntos en la mano. El paciente puede mover la espalda para ver si su dolor ha cambiado y entonces así podremos saber qué otros sistemas tenemos que usar y qué puntos tenemos que usar. O, por ejemplo, puede que ahora ya intente buscar el dolor y ya no le duela. Bueno, pues entonces ese paciente ya no necesita más puntos. Entonces, eso, por un lado, os permite usar menos puntos, porque vais a usar exactamente los puntos que necesite cada paciente. ¿Por qué? Porque como tenéis la zona libre, podéis monitorizar el dolor y en el momento en el que ya no duela, ya el paciente no necesita más. Otra ventaja de usar puntos distales no es solo el hecho de usar los puntos, justo los puntos que necesita, sino que además os va a dejar la zona libre, es mucho más cómodo para trabajar, ¿vale? Usaremos sobre todo puntos en las manos o puntos en los pies. Además, los puntos distales son muy, muy potentes, ¿vale? La acupuntura distal y los puntos distales, ahora veremos por qué, son mucho más potentes que los puntos que usamos a nivel local. Entonces, por un lado tenemos la característica de los puntos distales y otra característica es que es un protocolo secuencial, ¿vale? Usamos protocolos secuenciales. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir paso 1, paso 2, paso 3 y habrá pacientes que con el paso 1 sea suficiente, otros que tengan que seguir al paso 2, que será otro microsistema, otros al paso 3 o paso 4 incluso. Va a depender de lo que nos vaya manifestando el paciente. Vale, fijaros, al verlo de protocolo hay algunos que dicen, bueno, es que los protocolos rígidos no funcionan, es que no es un protocolo rígido, ¿vale? Es un protocolo adaptado a cada paciente. Es decir, vamos a hacer, si un paciente tiene este dolor, vamos a usar primero este sistema. ¿Qué tal? ¿Se le ha pasado el dolor? ¿No necesita más?
¿Todavía tiene dolor? ¿Dónde le duele ahora? Vale, pues ahora ha cambiado y me duele en esta zona. Vale, pues en vuestros protocolos vais a tener especificado si después le duele en esta zona, tenéis que usar este sistema o este punto. ¿Qué tal? ¿Se le ha pasado? Ah, y os puedo decir, pues sí, ha mejorado, esta zona no duele, ahora me duele en esta otra zona, o me duele menos, o me duele de esta manera. Igual, en el protocolo vendrá, si el paciente después de este punto le duele en esta zona o en esta otra, tendréis que usar un sistema u otro, o un punto u otro. Con lo cual, son protocolos dinámicos, no son estrictos, ¿vale? Son dinámicos, los vamos a ir adaptando a cada paciente y vamos a utilizar una secuencia específica, de tal manera que cada paciente va a usar justo los puntos imprescindibles que necesite. Fijaros, como hemos puesto puntos distales que me dejan la zona libre, eso os transmite muchísima seguridad en vuestros tratamientos. ¿Por qué? Porque cuando usabais puntos locales, la zona ya estaba con las agujas. Entonces vosotros en acupuntura clásica ponéis los puntos, si ponéis puntos locales, pues ya esa zona no se puede mover. Entonces lo dejabais la retención que necesitase y al quitar las agujas, pues si habéis elegido bien los puntos, el paciente se levantará y ya no tiene dolor. Fenomenal. Pero si no habéis elegido bien los puntos, cuando se levante el paciente, pues a lo mejor os manifiesta que todavía le sigue doliendo. Pues ahí ya hemos terminado la sesión y lo único que nos queda es decir, bueno, pues en la próxima sesión usaremos otros puntos. Sin embargo, aquí como tenéis la zona libre, vosotros ponéis los puntos y si veis que el paciente necesita alguno más, pues vais añadiendo todos hasta conseguir la remisión completa del dolor. Entonces, una vez que el dolor ha remitido, ya simplemente dejáis la retención de las agujas, pero estáis totalmente tranquilos, seguros y confiados porque vuestro tratamiento sabéis que está siendo 100% efectivo, porque con esas agujas habéis conseguido la remisión completa del dolor. ¿Vale? Simplemente dejadlo 45 minutos, que las agujas hagan su efecto. Bueno, 45 minutos, media hora, una hora, depende de cada paciente, pero bueno, la retención que sea necesaria, pero con la tranquilidad y la seguridad de que vuestro tratamiento está siendo 100% efectivo, porque en el momento que habéis puesto las agujas, el dolor ha desaparecido. Y fijaros, efecto inmediato. Con este sistema de acupuntura distal combinada y esta combinación, el efecto es inmediato. Si nos remontamos a los clásicos de acupuntura, veremos que nos dicen que la acupuntura es como la naturaleza y que el efecto de la acupuntura tiene que ser como si en un día soleado ponemos una vara clavada en la tierra, la sombra tiene que aparecer al momento, ¿no? Clavamos la vara de madera en la tierra y al momento aparece la sombra. Pues los textos clásicos dicen que así es como tiene que ser el efecto de la acupuntura. En el momento en el que entra la aguja, el efecto tiene que aparecer. Y así es como funcionan estos sistemas de acupuntura distal, ¿vale? Tanto la acupuntura TUM como los sistemas que usamos en acupuntura distal combinada. En el momento en el que ponemos la aguja y estimulamos, al momento hay un cambio y una respuesta en el paciente. Lo primero, si está bien elegido, es que el dolor va a disminuir, ¿vale? Cada aguja que vayamos poniendo, el dolor va a ir bajando de intensidad o incluso va a desaparecer, ¿vale? O va a cambiar de zona porque necesite otros puntos. En el protocolo vais a saber perfectamente cómo seguir, pero así es el efecto que conseguimos en nuestros pacientes cuando usamos el sistema de acupuntura distal combinada. Pongo la aguja y en menos de un minuto, ¿vale? En 30 segundos, ya hay un efecto en el paciente. Ya al paciente le duele menos o incluso no le duele. Con lo cual, aunque tengáis que usar varios sistemas de acupuntura hasta conseguir la remisión completa, todo va a variar principalmente de lo crónica que sea la patología. Si no es muy crónica, ya os digo que va a ser 1 o 2 puntos y vais a conseguir que desaparezca el dolor del paciente. Es muy rápido a la hora de poner las agujas y después dejar la retención, porque el efecto es inmediato. Habéis conseguido la remisión del dolor, dejáis la retención que corresponde al paciente, tranquilos y confiados porque vuestro tratamiento es 100% efectivo. Entonces, fijaros, eso, por un lado, os transmite seguridad, efectividad en vuestras sesiones y se van a reducir muchísimo el número de sesiones.
porque al conseguir la remisión completa del dolor, hay pacientes que con una sesión es suficiente. Si es un proceso crónico que lleva mucho tiempo o está muy dañada la estructura, a lo mejor necesita alguna más, ¿vale? Alguna sesión más, pero estamos hablando de muy pocas sesiones, muchísimas menos que en los protocolos normales de acupuntura. Se reducen de forma drástica. ¿Cuáles son las bases teóricas de la acupuntura distal combinada? Bueno, pues ya en el poema clásico Biao Yao Fu se describen estas correspondencias que vamos a usar en acupuntura distal combinada. ¿Qué nos dice ese poema? Hay que tratar los problemas en el lado izquierdo con puntos en el lado derecho. Fijaros, aquí ya nos está hablando de usar puntos contralaterales, ¿vale? En lugar de pinchar en la zona de dolor, vamos a pinchar en la contralateral. Tratar problemas locales, una zona localizada, con puntos distales. Fijaros, puntos distales. ¿Qué conseguimos al usar puntos distales? Nos permite drenar el problema. Es decir, si yo uso puntos locales para el dolor, en esta zona, el dolor va a bajar. Claro, ese estancamiento de chi que se está generando en esta zona lo vamos a disipar un poquito y el dolor va a mejorar. Pero el efecto que estamos teniendo es muy localizado. ¿Qué pasa? Si solo movemos un poquito el chi a nivel local, se va a volver a estancar y va a aparecer otra vez el dolor. Sin embargo, si usamos puntos distales para tratar el problema, lo que vamos a conseguir es una activación muy fuerte de la circulación del chi y la sangre en ese meridiano. Con lo cual, al tener ese efecto de drenaje fuerte, muchas veces con una sesión es suficiente porque ya habéis drenado el problema. O si necesitase alguna sesión más, indudablemente van a ser muchísimas menos, porque en cada sesión estáis drenando ese estancamiento de chi o de sangre que está provocando el dolor. Estáis activando la circulación del meridiano para que la circulación sea correcta y adecuada y uniforme. Y fijaros, el último punto del poema clásico del Biao Yao Fu nos dice que podemos tratar trastornos de la cabeza usando puntos de los pies, ¿vale? Como veis, todos son puntos alejados de la zona del dolor. Vale, ¿en qué se basa? Por lo que hemos visto, correspondencias holográficas. ¿Qué son las correspondencias holográficas? Vale, este sigue el concepto del macrocosmos y el microcosmos. Es decir, nosotros somos un microcosmos dentro del macrocosmos, ¿vale? Pues lo mismo pasa con cada parte de nuestro cuerpo. Lo que significa es que cada parte de nuestro cuerpo puede reflejar todo el organismo. Por ejemplo, la oreja. Este es el sistema que más conocemos en la auriculoterapia. Nuestra oreja puede reflejar todo nuestro organismo, es decir, hay un punto reflejo de cada zona de nuestro organismo en la oreja y estimulando ese punto podemos tratar distintas regiones del cuerpo. Eso en la auriculoterapia, pero podríamos reflejar, por ejemplo, usar el brazo y si hiciésemos una comparación entre nuestro tronco y todo el brazo, ¿vale? El brazo reflejaría todo nuestro cuerpo, o en una pierna, o en un dedo, ¿vale? Vamos a buscar microsistemas reflejos en distintas partes de nuestro organismo que van a reflejar todo nuestro cuerpo y a través de esos puntos reflejos podemos tratar la zona correspondiente en nuestro organismo. Correspondencia de meridianos. Estas correspondencias, estas relaciones entre los meridianos aparecen descritas ya en los textos clásicos de acupuntura, ¿vale? ¿Qué significa? Nosotros tenemos un circuito de meridianos, cada órgano tiene su meridiano y se van conectando, la energía va pasando de unos a otros haciendo un circuito uniforme. Bueno, aparte de esa circulación uniforme de meridianos, también hay relaciones entre distintos meridianos, ¿vale? Hay meridianos pareja, hay meridianos que tienen el mismo nombre, hay meridianos que están relacionados según la circulación del chi en los meridianos, hay distintas correspondencias entre meridianos. Al establecerse esas correspondencias, lo que significa es que estimulando un meridiano, yo voy a poder tratar otro meridiano. Fijaros, sin pinchar localmente ese meridiano afectado, es decir, yo tengo el meridiano A afectado, puedo pinchar en el meridiano B y me va a equilibrar A, ¿vale? A través de un meridiano, yo puedo equilibrar aquellos meridianos con los que están relacionados. Y un poco la idea del sistema es el diagnóstico y tratamiento por canales o meridianos.
Fijaros, al estudiar medicina china, todo el diagnóstico está estandarizado en torno a la diferenciación de síndromes. ¿Vale? Aprendíamos la diferenciación de síndromes y después hacíamos el tratamiento con acupuntura o con fitoterapia. Se ha estandarizado de esta manera para hacerlo uniforme, ¿vale? Porque para fitoterapia sí es necesario saber diferenciación de síndromes, pero para la acupuntura no es necesario. Lo que pasa es que se ha estandarizado de esta manera por hacerlo más uniforme, lo que es la formación. Así es como se estableció en China. Pero si vamos a hacer un tratamiento solo de acupuntura, si sabemos diferenciación de síndromes, fenomenal. Pero si no, no es imprescindible, porque la acupuntura se basa en el concepto de la circulación uniforme de los meridianos. Y a través de la acupuntura lo que vamos a regular es que no haya un exceso, una insuficiencia ni un bloqueo en ninguno de esos meridianos. Si la circulación es uniforme, no hay sintomatología, no hay enfermedad. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es qué meridiano o canal está afectado y cómo podemos regularlo, ¿vale? Es así de sencillo. Bueno, ¿qué sistemas son los que usamos en acupuntura distal combinada? Bueno, pues el principal es la acupuntura Thum, ¿vale? Para mí, la acupuntura Thum es el sistema más importante de los que vamos a usar en acupuntura distal combinada, porque para mí es el más potente, ¿vale? Por eso, en acupuntura distal combinada, la acupuntura Thum es muy, muy importante, ¿vale? Por su potencia a la hora de mejorar el dolor y por la reducción de sesiones que implica en el momento en que usamos puntos de Thum, ¿vale? Es impresionante lo bien que funciona, pero si queréis combinarlos con otros sistemas, tenemos que saber cómo punturarlos. Entonces, la parte principal es acupuntura Thum. Otros sistemas que tenemos es el equilibrio de meridianos, el sistema de los 14 meridianos, ¿vale? De los 12 Yumai y Renmai, distintos microsistemas y también los microsangrados. Ahora iremos hablando un poquito brevemente de cada uno de ellos. En el primero que voy a hablar y el que más me voy a entretener es la acupuntura del maestro Thum. Ya os he dicho que yo me he especializado en acupuntura Thum porque desde el principio es un sistema que me ha fascinado. Entonces, en acupuntura distal combinada trabajamos lo que es la acupuntura Thum para el dolor de forma muy, muy exhaustiva, ¿vale? Vamos a aprender de forma muy profunda y exhaustiva cómo usar cada punto de Thum para el dolor en cada región y el tipo de dolor en cada región. Por ejemplo, vamos a ver qué puntos tratan las lumbalgias. Hay muchos puntos de Thum que tratan las lumbalgias, pero no todos tratan el mismo tipo de lumbalgia ni de la misma manera. Entonces vamos a aprender bien qué puntos usamos para cada tipo de dolor y por qué los usamos. Eso es muy importante. Tenemos que saber por qué. No podemos aprendernos las cosas de memoria, sino que tenemos que aprender bien a razonar por qué cada punto funciona y tiene esas indicaciones. Eso nos ayuda a memorizar, porque una vez que entendemos es mucho más fácil aprender las indicaciones y entender bien el sistema, ¿vale? Que no se convierta en una serie de puntos con indicaciones que hay que aprender de memoria y no tiene ningún sentido, ¿vale? La acupuntura Thum tiene ese concepto de sistema. Bueno, pues la acupuntura del maestro Thum es un sistema secreto, era un sistema secreto familiar, iba pasando de padres a hijos, ¿vale? Dentro de la familia Thum. Pero después de la guerra, el maestro Thum se exilió a Taiwán. Por eso, a veces hay un poco de controversia en que hay gente que dice que no es acupuntura china, la acupuntura Thum, dice que es acupuntura taiwanesa. Eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque Thum era chino y toda la familia Thum era china. Lo que pasa es que el maestro Thum se fue exiliado a Taiwán y ahí es donde desarrolló su práctica clínica. Por eso la mayoría de los discípulos que quedan de Thum están en Taiwán o estaban en Taiwán y después se fueron a otras partes del mundo. Bueno, fue pasando de padres a hijos hasta que al final el doctor Thum cogió unos discípulos, 73 en total, que estuvieron con él en la consulta y fueron aprendiendo el sistema. Aquí hay un detalle importante a tener en cuenta y todos los discípulos coinciden en que el maestro Thum era muy reservado, ¿vale? Él no daba clases magistrales para enseñar a todo el mundo el sistema, sino que tenía discípulos
que le acompañaban en la consulta, él iba poniendo puntos, iba pasando de un paciente a otro. Entonces el doctor Young nos lo decía mucho en los seminarios, que después iban, apuntaban los puntos que el maestro Tung había usado y le preguntaban al paciente qué le pasaba. Y entonces en base a lo que le pasaba y los puntos que había usado, iban sacando sus propias conclusiones. Entonces, debido a que esta era la forma en la que los discípulos aprendieron con Tung y que han pasado muchos años en la que cada discípulo después se fue pues, a su consulta o incluso a otros países que se fueron por todo el mundo, pues han ido ampliando esas conclusiones que sacaron cuando estuvieron con el maestro Tung y han ido desarrollando distintas teorías. ¿Por qué digo esto? Porque depende del discípulo o de la corriente del discípulo con la que estudiéis, os van a explicar la acupuntura Tung de una forma distinta. Tenemos la teoría de los 5 Zang, tenemos explicado por la teoría de meridianos. Entonces, si estudiáis con un discípulo, con una persona que sigue una corriente, con un discípulo o con otro, eso va a variar. Vale, yo mi formación ha sido principalmente con el doctor Wei Che Yang. Él nos decía que el maestro Tung no solo era un gran maestro de su sistema Tung, sino que era un gran conocedor y maestro de la teoría de los meridianos principales, ¿vale? De la teoría de acupuntura clásica. Entonces, que la mejor manera, nos dijo que la mejor manera de explicar la acupuntura y el sistema Tung era hacer similitudes a través del sistema de meridianos. Es decir, los puntos de acupuntura Tung son distintos a los puntos de los meridianos principales, pero según los recorridos sí se establecen similitudes entre ellos, ¿vale? Y sus indicaciones. Si lo relacionamos con el sistema de meridianos, es mucho más sencillo de entender y de aprender, sobre todo para los que ya somos acupuntores, ¿vale? Los que ya somos acupuntores sabemos las teorías de los meridianos principales y si relacionamos esas teorías con el sistema de acupuntura Tung y los puntos de Tung, nos va a ser mucho más fácil entender las indicaciones de cada uno de los puntos y saber cuándo tenemos que usar unos y cuándo tenemos que usar otros. ¿Vale? El doctor Yang explica la teoría de los puntos de Tung y las indicaciones siguiendo las teorías de los textos clásicos, porque esas teorías se cumplen en acupuntura Tung. Y así es como yo voy a ir enseñando los puntos de acupuntura Tung, ¿vale? Siguiendo la corriente del doctor Wei Che Yang, que usa el sistema de meridianos. Bueno, pues el maestro Tung era muy, muy famoso porque conseguía resultados increíbles usando muy pocas agujas, ¿vale? Es un sistema de acupuntura que usa muy pocas agujas y consigue unos efectos espectaculares. Cuando hablamos a nivel de dolor, con muy pocas agujas conseguís la remisión completa del dolor. Muchas veces simplemente con una sesión, ¿vale? Ya se consigue resultados espectaculares. Si es un proceso muy crónico, quizá necesite alguna sesión más, pero muy pocas, ¿vale? Muchísimas menos que las que necesitaría con acupuntura normal. Pero ya os digo que era muy famoso en Taiwán por los resultados increíbles que conseguía. Bueno, todo esto referente a la acupuntura Tung, ¿vale? Si los otros sistemas que vamos a combinar pues van a ser el equilibrio de meridianos o el sistema de los 14 meridianos. Serían los 12 meridianos principales y el meridiano de Dumai y Renmai. Fijaros, ¿cuándo nos puede interesar usar estos otros sistemas de meridianos? Pues ahí tenemos que ver qué dolor tiene el paciente. ¿Le duele un meridiano o le duelen varios meridianos? ¿Vale? Porque en función de que le duela un meridiano o varios meridianos, pues vais a ver si tenemos que usar uno u otro. Fijaros, el equilibrio de meridianos se basa en tanto en la correspondencia holográfica, ¿vale? Una zona del cuerpo refleja todo el organismo y ahí veremos qué zona tenemos que tratar, y las relaciones entre meridianos. Es decir, si un meridiano establece relación con varios meridianos, equilibrando ese meridiano voy a usar otros. Entonces, por ejemplo, si hay varios meridianos afectados que duelen, pues nos puede interesar usar un equilibrio de meridianos, ¿vale? Porque a veces equilibrando un meridiano, pues vais a conseguir regular otro meridiano o 2 o 3 meridianos, depende de las correspondencias. Ahí tendremos que jugar con las correspondencias entre meridianos. Si, por ejemplo, solo duele un meridiano, pues quizá nos interesen las teorías del sistema de meridianos de acupuntura clásica,
¿vale? Ahí tenéis que valorar, depende. ¿Duelen varios meridianos? ¿Duele solo uno? ¿O duele una zona localizada? ¿O duele una zona amplia? Dependiendo de todas esas cosas, vamos a ver si vamos a usar, si nos interesa más usar el equilibrio de meridianos o el sistema de los 14 meridianos, ¿vale? Los 12 más Dumai y Renmai. Todo depende del tipo de dolor que manifieste el paciente, pues vamos a ver cuál es el siguiente sistema que nos puede interesar usar. ¿Qué son los microsistemas? Son pequeñas zonas del cuerpo, igual, con correspondencia holográfica, que reflejan todo el organismo. Tenemos microsistemas craneal, ¿vale? Todo nuestro cuerpo se refleja en distintas zonas del cráneo y a través de esos puntos podemos estimular y conseguir regular y eliminar el dolor en la zona que está ahí reflejada. Tenemos un microsistema craneal, tenemos microsistemas en las manos, microsistemas en los dedos, microsistemas incluso en un hueso, ¿vale? Microsistema del segundo meta, ¿vale? Ahí tenemos distintos microsistemas y depende del tipo de dolor, bueno, depende del tipo de dolor, depende de la zona o la región donde tenga el dolor. Hay algunos microsistemas que funcionan mejor en unos casos o otros que funcionan mejor en otros casos. Por ejemplo, tiene un dolor en la columna vertebral, pues ahí tenemos que ver si nos puede interesar más usar un microsistema de la mano o de los dedos o nos puede interesar usar un microsistema del cráneo. Claro, no es lo mismo que el dolor sea en la columna o que sea un dolor de hombro, ¿vale? No funcionan de la misma manera, hay que ver zona del dolor, ¿vale? Por eso lo estudiamos en forma de monográficos, y tipo de dolor. Y entonces en función de eso vamos a elegir un sistema u otro, ¿vale? Y así lo vamos a ir añadiendo a nuestro protocolo de puntos adaptado a cada paciente. Microsangrados. Los microsangrados también los usamos en acupuntura TUN. Fijaros, ahí tenemos que ver si es algo agudo o es algo crónico. Cualquier proceso crónico al final acaba generando estancamiento de sangre, ¿vale? Y eso no solo va a generar un dolor por éstasis de sangre, que ya sabéis que es un dolor punzante, transfisiante, sino que esa éstasis de sangre nos va a entorpecer la circulación del chi y la sangre en general. Con lo cual, ese estancamiento de sangre no solo está generando dolor en sí mismo, sino que os está entorpeciendo el tratamiento de acupuntura, porque no permite que haya una correcta circulación del chi. Entonces, habrá en determinadas situaciones en las que nos interese hacer microsangrados, ¿vale? Aprenderemos las zonas reflejas de cada región del organismo y veremos dónde tenemos que hacer el microsangrado para estimular la circulación de la sangre, quitar ese estancamiento de sangre que está en esa zona, ¿vale? Vamos a aprender a combinar a cada uno de estos sistemas. ¿Cuáles son los criterios para elegir el sistema de tratamiento? Pues todo esto, cuando veamos los monográficos, vamos a aprender cada parte del sistema que nos interesa adaptado a la región que corresponda en ese monográfico. Vamos a aprender esa parte del sistema y después vamos a aprender cuál es el protocolo y cómo tenemos que combinar cada uno de los sistemas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los criterios que tenemos que usar a la hora de elegir los sistemas? Bueno, pues hay que valorar ¿el dolor es agudo o es crónico? ¿Vale? Tened en cuenta que si es algo crónico, pues puede haber éstasis de sangre y quizá tengáis que hacer algún microsangrado. ¿Vale? ¿El dolor que tiene es una zona amplia o es una zona localizada? Entonces, en función de si es una zona más amplia la que queda dolor o es localizada, pues vais a usar un microsistema que trabaje el dolor en esa región de forma más amplia, o vais a usar un microsistema más localizado para tratar justo la zona donde le queda dolor. Después, ¿en qué meridianos hay dolor? Fijaros, cada una de estas preguntas las vamos a ir haciendo después de poner cada aguja, de hacer cada paso, ¿vale? Después de, imaginaros, tiene este tipo de dolor, tiene una lumbalgia, pongo una aguja, vale, el dolor ha mejorado porque después de cada punto el dolor va a mejorar. ¿Dónde le queda dolor? ¿Ya no queda dolor? Pues solo necesitas aguja. ¿Todavía le queda dolor? Bueno, pues vamos a valorar. ¿Le queda dolor en una zona amplia o es una zona localizada? Y ahí pues elegimos un punto que trate una zona amplia o puntos específicos para eliminar el dolor ahí localizado. Igual, después de esa aguja que hemos puesto, ¿en qué meridianos hay dolor? Pues depende de los meridianos donde haga dolor. Vamos a ver si nos interesa hacer un equilibrio de meridianos o nos interesa jugar con los puntos de acupuntura clásica para eliminar el dolor.
Y otro detalle también importante que tenemos que ir valorando después de cada aguja que vamos poniendo es si queda dolor a lo largo de un meridiano o hay varios meridianos afectados. Fijaros, vamos a ver, dolor en un meridiano o en varios meridianos. Dolor amplio en una zona amplia o en una zona localizada. Dolor a lo largo de un meridiano o en una zona localizada del meridiano. Siguiendo todas estas preguntas que nos vamos a ir haciendo en cada paso, vais a saber exactamente cuál es el siguiente punto que tenéis que poner al paciente. ¿Vale? Ahora sí parece que hay que pensar muchas cosas, pero ya veréis cuando empecéis con la formación que es muy, muy sencillo. Ya os digo que una vez que veis el meridiano, desde el seminario, desde el minuto 1, lo vais a poder aplicar en consulta, ¿vale? Y vais a tener unos protocolos rápidos, de consulta rápida para tenerlos a mano, en el que vais a saber perfectamente cómo tenéis que seguir para ir adaptando el tratamiento a cada paciente. Fijaros, la combinación de estos sistemas y la forma en la que están estructurados los monográficos con protocolos simples convierte este sistema, la acupuntura distal combinada, en un sistema de acupuntura muy fácil, muy sencilla y muy, muy efectiva. Ya os digo, conseguimos la remisión completa del dolor y usando pocas agujas, ¿vale? Vamos a usar el mínimo que sea imprescindible para cada paciente. Entonces, en resumen, la acupuntura distal combinada es una combinación de sistemas de acupuntura distal. Hay que seguir un orden específico, muy, muy importante. Hay que saber cómo combinar los sistemas, ¿vale? No podemos combinar de cualquier manera y hay que seguir un orden específico. Si no sabéis bien estos dos detalles, la combinación y el orden, en lugar de hacer una sinergia entre los distintos sistemas, corréis el riesgo de perder efecto terapéutico, ¿vale? Entonces hay que saber muy bien cómo combinar estos sistemas en un orden específico. Todo esto que yo os enseño, todo lo hemos ido probando en consulta con pacientes reales, ¿vale? Hemos visto qué sistemas son los que mejor funcionan y cuál es el orden en el que mejor funciona. Con lo cual, estos protocolos que os lleváis a vuestra consulta son protocolos que están totalmente probados en clínica y 100% efectivos. Y se basan en eso, protocolos dinámicos, adaptados a cada paciente y van a ser secuenciales, ¿vale? Primer paso, ya no hay dolor, no necesitamos seguir más. Todavía queda dolor, bueno, ¿dónde duele? ¿Cómo es el dolor? ¿En qué zona? ¿En qué meridianos? Pasamos al siguiente paso. Usamos este sistema con estos puntos y así iremos pasando de uno en uno hasta que consigamos que el dolor remita por completo. Os voy a enseñar todos los sistemas que podéis usar, aunque ya veréis que la mayoría de los pacientes con los primeros pasos es suficiente, son muy pocas agujas. Pero yo os voy a enseñar todo el protocolo completo con toda la combinación de los distintos microsistemas, por si acaso aparece algún paciente en vuestra consulta que sea más complicado, ¿vale? Con un proceso más crónico, más complicado, pues hay pacientes en los que hace falta usar más microsistemas. Entonces, con toda esta secuencia vais a poder tratar a cualquier tipo de paciente. Vale, si queréis más información sobre los cursos que vamos a impartir, podéis mandarnos un email a acupunturamaestrotum@gmail.com, visitar nuestra página web o seguirnos en Facebook o en YouTube. Igual tenéis que buscar Acupuntura Maestro TUM. Y este es el usuario de Instagram, ¿vale? Con unos guiones. Impartimos lo que es toda la formación de acupuntura distal combinada en forma de monográficos. El primer monográfico, desde que es ideal empezar como el sistema de acupuntura distal combinada, vamos aprendiendo en cada monográfico la parte del sistema que nos interesa. Lo ideal es empezar desde el de lumbalgias y ciáticas, porque en ese explicamos todas las teorías de las correspondencias y relaciones de meridianos desde el principio y de forma mucho más exhaustiva. Entonces lo ideal es empezar con lumbalgias y ciáticas y después ya seguir con cervicalgias y dorsalgias, cefaleas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa sería la progresión ideal para ir interiorizando poco a poco el sistema para que al final hayáis aprendido todos los sistemas de acupuntura distal, pero sobre todo aprendiendo de forma muy exhaustiva. También impartimos cursos de acupuntura TUM, de todo el sistema de acupuntura TUM, ¿vale? El curso completo y después seguiremos haciendo especializaciones.
Para aquellos, muchas veces me preguntáis, muchos no, que queréis hacer directamente el curso completo de TUM. Y me gustaría explicar un poco la diferencia entre los cursos de acupuntura distal combinada y el curso completo de TUM, porque muchos no queréis la acupuntura distal combinada porque os interesa más TUM. Bueno, en acupuntura distal combinada, si estáis interesados en aprender el uso de acupuntura TUM para el dolor, la mejor manera de aprenderlo es a través de los seminarios de acupuntura distal combinada, porque ahí vamos a aprender los puntos de acupuntura TUM para el dolor, para cada región, de forma muy, muy profunda, ¿vale? Vamos a estudiarlos en profundidad y analizar qué tipo de dolor tratan, de qué forma lo tratan, con lo cual, para aprender acupuntura TUM para el dolor, lo ideal es hacer acupuntura distal combinada. Y no solo vais a aprender lo que es la parte de TUM para el dolor, sino que vais a aprender otros sistemas que van a potenciar vuestro tratamiento, ¿vale? Os van a ayudar y van a potenciar vuestro tratamiento. En el curso completo de acupuntura TUM veréis todos esos puntos con otras indicaciones, el tratamiento de medicina interna, pero ya es aprender muchísimos puntos. En cualquier caso, si queréis empezar con acupuntura distal combinada, todos los puntos que estudiéis de acupuntura TUM en acupuntura distal combinada los vais a ir interiorizando poco a poco, con lo cual, si os ha gustado este sistema, después podéis hacer el curso completo de acupuntura TUM y como habrá algunos puntos que ya tenéis interiorizados, os va a resultar muchísimo más fácil ampliar después con todo el sistema de puntos.